Dios bendiga. Um, Sinceramente, esto que yo voy a dar hoy eh, es algo que yo no quería darlo en específico. eh, por muchas razones particulares, sencillamente. Pero hoy escuché algo en la iglesia que sinceramente me dejó pensativo porque tiene mucho que ver con esto y esto es algo que yo escribí hace varias semanas. Y ellos estaban hablando algo muy específico de esto y por eso yo decidí que quiero hacer este video, quiero grabarlo y quiero ver si lo puedo subir a las redes. So, el tema de hoy que yo quiero hablar es Dios no se ha olvidado de ti. Y para esto yo quiero enfocarme en un personaje un poco extraño para explicar este tema, Dios no se ha olvidado de ti, porque es un personaje que desde un punto de vista, si tú lo ves, le hizo mucho daño al pueblo de Dios. Um, Fue un ruler, o sea, fue una persona bastante fuerte. Y este personaje es Nabucodonosor. Pero este es un personaje que sinceramente a mí me llama bastante la atención, porque es un personaje que sinceramente fue un personaje que Dios moldeó específicamente para lo que él quería. Y más adelante yo voy a explicar todo esto. Es un personaje sinceramente que si tú lo revisas bien te das cuenta que el propósito de Dios en él era mayor y que solamente cuando nosotros lo vemos, lo que vemos simplemente es la parte en cómo él era, que era un idólatra, un personaje bastante fuerte. Para esto yo quiero irnos al libro de Jeremías, el capítulo 43. Pero antes de entrar al capítulo 43, me gustaría dar una pincelada de qué era lo que estaba pasando en este momento. Jeremías, capítulo 41, dice: Aconteció en el mes séptimo que vino, en el versículo 1, aconteció en el mes séptimo que vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real, y algunos de los príncipes del rey, y 10 hombres con él, a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y comieron pan juntos allí en Mizpa. Se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que con él estaban, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Voy a volar un poco porque sinceramente no es dar toda la historia. Ok, vámonos al versículo 8. Mas entre aquellos fueron hallados 10 hombres que dijeron a Ismael: No nos mates, porque tenemos en el campo tesoros, trigos y cebadas y miel. Y los dejó y no los mató entre los hermanos. La cisterna en que echó Ismael todos los cuerpos de los hombres que mató a causa de Gedalías era la misma que había hecho el rey Asa a causa de Baasa, rey de Israel. Ismael, hijo de Netanías, la llenó de muertos. Después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, a las hijas del rey y a todo el pueblo en Mizpa que había quedado, el cual había encargado a Nabuzaradán, capitán de la guardia de Gedalías, hijo de Ahicam. Los llevó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Y oyeron Joanán, hijo de Serea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban con él, y todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Netanías. Entonces tomaron a todos los hombres y fueron a pelear contra Ismael, hijo de Netanías, y lo hallaron junto al gran estanque que está en Gabaón. Y aconteció que cuando todo el pueblo que estaba con Ismael vio a Jonaán, hijo de Sarea, de Carea, de guerra, que estaba con él, se alegraron. Todo el pueblo que Israel había traído cautivo en Mizpa volvió y se fue con Jonaán
hijo de Carea. Y fueron y habitaron en Jerucanim, en Jeruquinam, que está cerca de Belén, a fin de ir a meterse en Egipto, a causa de los caldeos, porque los temían, por haber dado muerte a Ismael, hijo de Netanías, a, por haber dado muerte Ismael, hijo de Netanías, a Gedalías, hijo de Ahicam, el cual el rey de Babilonia había puesto a gobernar la tierra. Entonces, de aquí vamos a movernos al capítulo 42, versículo 9. No, versículo 7. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías, y llamó a Jonaán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaba, y a todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviaste para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quieto en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, con vosotros estoy yo para salvarlos y librarlos de su mano, y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijereis: no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así la voz de Jehová Dios, diciendo no, sino que entraremos en tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Déjame moverme más adelante. En el versículo 20, ¿por qué hicisteis errar vuestras almas? Por vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios, diciendo: ora por nosotros a Jehová nuestro Dios, y haznos saber todas estas cosas que Jehová nuestro Dios dijere, y lo haremos. Y os lo he declarado hoy, y no habéis obedecido la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues sabéis de cierto que a espada, de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseáis entrar para morar allí. Entonces ahora sí vamos al versículo 10 del capítulo 43, que es el versículo que quería leer. Y diles: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderé su pabellón sobre ellas. Y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, y los que a cautiverio, y a los que a espada, y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto, y los quemará a ellos, y los llevará cautivo, y limpiará la tierra de Egipto, como el pastor limpia su capa, y saldrá de allá en paz. Además, quebrará las estatuas de Bet-Semes, que está en la tierra de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto los quemará a fuego. Gloria a Dios. ¿Por qué yo entré primeramente a esta parte de la historia? Es porque yo quiero explicar cómo en el momento realmente en que está viviendo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está en un momento en el que se le ha profetizado cautiverio, y ellos saben que están entrando de cautiverio en cautiverio porque esto se lo profetizaron anteriormente. Entonces sucede que ellos están a merced de un rey
malévolo en este momento, por así decirlo. Y suceden todas estas cosas, toda esta muerte como se está viendo. Entonces queda un remanente pequeño del pueblo. Y este pequeño remanente del pueblo sale al profeta y le dice, óyeme, estamos pasando por una situación bastante fuerte y queremos saber, queremos una respuesta de parte de Dios. Y lo que tú nos digas, eso nosotros vamos a hacer. Pero ¿qué sucede? Que el pueblo en ese momento tiene el corazón totalmente nublado de las cosas de Dios. O sea, el pueblo no está viendo realmente cuáles son los propósitos de Dios para el pueblo, sino que el pueblo solamente está buscando lo que le conviene a él. Entonces, ¿qué sucede? Que la tierra de Egipto para ellos iba a ser una tierra donde ellos iban a encontrar destrucción. Pero ¿qué sucede? Que Dios lo que le dice es, espérense, no vayan. Pero Dios le está diciendo no vayan, pero entonces lo que ellos están viendo es detrás de nosotros, si nos quedamos aquí viene la espada. Entonces ellos están pensando, si no nos vamos, vamos a estar en una peor situación, pero lo que ellos no están viendo es que el propósito de Dios para ellos es mayor, porque el propósito que Dios está viendo para ellos es en el que Él lo va a exaltar, en el que quizá ellos van a estar en el momento de la prueba, pero después de esa prueba van a llegar a un momento de victoria, a un momento en el que tal vez ellos iban a estar en un tiempo de paz. Pero ¿qué sucede? Que ellos no vieron nada de esto. Ellos lo que dijeron, óyeme, el profeta nos está mintiendo, el profeta no viene con palabra de Dios, porque lo que ellos querían oír en ese momento era simplemente vayan a Israel, vayan a Egipto, porque allí hay bien para ustedes. Pero eso era lo que ellos querían oír. ¿Cuántas veces nosotros decimos, óyeme, eh, sinceramente yo estoy en un momento en el que ya eh, Dios se olvidó de mí? Porque tú te estás llevando tanto de tus propios deseos, de las propias cosas que tú quieres, que tú te olvidas que Dios tiene un plan que viene a la larga y que antes de ese plan Él primero tiene que procesarte. Primero tiene que entrarte por un momento en el que tú puedas ver qué está más allá. Porque muchas veces nosotros tenemos todavía los ojos cegados. Muchas veces nosotros todavía tenemos la venda sobre los ojos, todavía tenemos problemas que estamos cargando desde atrás. Entonces Dios tiene que procesar todo eso para entonces podernos entrar en un nivel en el que nosotros podamos entender cuáles son las cosas a las que Él nos está llevando. Entonces esto estaba sucediendo con Israel. Pero esa no es la historia en la que yo quiero entrar. Como dije, yo me iba a enfocar en Nabucodonosor. Hago toda esta referencia de esta historia porque tiene mucho que ver con esto. El profeta Jeremías le está dando una profecía a este pueblo que, si tú la ves, es algo loco, porque él le está hablando de un rey que ni siquiera está todavía en el reinado. Él le está hablando del rey Nabucodonosor. Yo busqué, porque esto me intrigó bastante, saber decir, wow, Jeremías estaba en los tiempos de Nabucodonosor. Y yo busqué porque quería saber. Y lo que encontré es que el rey Nabucodonosor nace en el año 630 a.C. Los años en aquellos tiempos eran al revés, o sea, iban de mayor a menor, no de menor a mayor como van ahora. Entonces dice que estuvo en la época nació en el 630 y murió en el 562. Un momento. Entonces, ¿qué sucede? Que me está hablando de que el rey Jeremías está, nace en el año 650, a 20 años de diferencia. Entonces, lo que yo veo dentro de esto es que Jeremías se está adelantando a los tiempos. Jeremías está profetizando una cosa que todavía el pueblo lo ve como, wow, esto es imposible. Entonces ellos ven algo como, no, este está loco, este no está hablando una cosa demasiado tonta. Ellos prosiguen sus pensamientos, hacen lo que quieren totalmente. Porque todavía ellos no están viendo el futuro, no están viendo el propósito de Dios, cómo va a llegar. Pero lo que me sorprende de esta lectura
Es que aquí se habla de barro cuando está hablando de Nabucodonosor. Vamos al capítulo 43 en versículos anteriores. En el versículo 8 me parece que es, vino palabra de Jehová, diciendo, toma tu mano. Ok, sí, vamos a comenzar desde el versículo 8. Y vino palabra de Jehová a Jeremías en Tafnés, diciendo, toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro enladrillado que está en la puerta de la casa de Faraón en Tafnes, a vista de los hombres de Judá, y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yo enviaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderé su pabellón sobre ellas. Cuando la palabra habla de barro, regularmente la palabra nos representa a nosotros como barro, nos presenta a nosotros como barro en las manos del alfarero. ¿Por qué? Porque el barro en las manos del alfarero pasa por un proceso. El barro es moldeado primeramente en las manos del alfarero. O sea, el barro tiene que pasar por un proceso en las manos del alfarero y el alfarero es el que controla lo que va a salir de ese barro. Pero no simplemente un control como todo lo tengo previsto sobre ese barro, sino que yo moldeo ese barro como yo lo quiero, pero el barro sinceramente puede tomar otra forma. El barro puede tener la habilidad de dañarse en el proceso, de que haya un proceso mal en el barro. Es como nosotros, que tenemos un libre albedrío y podemos decidir muchas cosas que quizá nos sacan del propósito que tiene el alfarero con ese barro que somos nosotros. El vaso que sale de ese barro, por el contrario del moldeo que le está dando el alfarero, es usado por el alfarero. O sea, el barro, me explico, el barro es moldeado por el alfarero. Ahora, el vaso es algo diferente. El vaso es algo que es usado por el alfarero. Es como el proceso se está formando. ¿Por qué? Porque Dios primero está formando todas las cosas que quiere de ti, para luego entonces cuando saque el barro, entonces ahora sí. Ahora tú eres perfecto, yo te uso. Ahora, ¿dónde que está el problema? El problema está en que nosotros entendemos que ya Dios se olvidó de nosotros cuando estamos en el proceso de barro. Cuando estamos en el proceso de barro, en el proceso en el que tenemos que ser moldeados, en el proceso en el que tal vez te pasa lo que le pasó a Job, que Job está en medio de una prueba. Y en medio de esta prueba, eh, Dios le quita absolutamente, o sea, Dios permite que se le sea quitado absolutamente todo a Job. Incluso sus hijos, su familia, Job básicamente tienen que empezar desde cero. Entonces, sucede que con este hombre hay una fidelidad tan grande que todo lo que está pasándole en su vida lo promueve a él a que él quiera buscar más, a que él quiera meterse más. Job en ningún momento trata de decir, óyeme, yo voy a dejar a Dios por todo esto que me está pasando, por estos males, sino que esto lo impulsa a buscar más a Dios y provoca en él un mayor peso, tanto que él escucha al mismo Dios cuando está haciendo él su complejo, decirle, ok, ahora voy yo contigo, ¿dónde estabas tú cuando se formó la tierra? O sea, en pocas palabras, Dios está hablando directamente con él, está entrando en una intimidad con él. Dios está ahí y encima, cuando todo esto pasa por su fidelidad, le es devuelto, dice que al doble o al doble y hasta el cuádruple, me parece que dice la palabra. Entonces, este es el momento del barro, el momento en el que tú estás siendo procesado, el momento en el que todas las cosas salen totalmente contrarias a lo que realmente tú estás esperando de parte de Dios. El momento en el que tal vez uno está en un problema tan grande que tú dices, óyeme, pero ya Dios no está aquí, ya esto está fuera de mi control.
en un momento en el que ya tú no sientes tal vez, en el que Satanás te está moviendo las cosas de una manera tan fuerte que tal vez tú pierdes el deseo de buscar a Dios. Pero ahí es donde está el problema. Cuando tú eres barro, tú no puedes perder el deseo de hacer las cosas, porque entonces cuando el barro comienza a dañarse, cuando en verdad el moldeo que el alfarero está dando al barro, el barro está tomando otra forma. Entonces el alfarero dice, no, espérate, esto no es lo que yo quiero. Entonces ese barro tiene que fundirlo de nuevo y ahí comienza el problema, porque entonces comienzan mayores dificultades, porque ahí tú sientes que el fuego, tú sientes que te están fundiendo. Y es precisamente porque Dios está tratando de moldear la parte que tú estás impidiendo que Él moldee. Por eso es que muchas veces nosotros estamos en una dificultad, estamos en una prueba y la prueba se alarga. La prueba se pone de una manera que tú sientes que tú no tienes salida de esa prueba. Pero no es que tú no tienes salida, es que tú estás tomando las decisiones equivocadas. Tú estás tomando las decisiones que van en contra de los propósitos de Dios contigo. Muchas veces nosotros estamos tomando unas decisiones que Dios no ha planeado para nosotros. Y es lo que sucede cuando tú te quedas y te prolonga el tiempo de barro. Y entonces lo que sientes es dificultades. Pero ¿qué sucede? Que cuando vamos conforme a los propósitos de Dios, cuando vamos conforme a los propósitos de Dios, entonces nos formamos conforme a lo que Dios quiere y no hacemos paso. Entonces comenzamos a ver la gloria de Dios, todas las cosas sobrar conforme a lo que queremos. Pero ¿qué sucede? El punto es, gloria a Dios, que aquí está. El vaso es usado por el alfarero y sirve un propósito. El barro solo se mantiene en el fuego hasta que llega la hora de darle la forma y no sirve ningún propósito mientras está en ese estado. Ok, aquí era donde quería llegar. Hay un momento en el que tú eres vaso, pero ¿qué sucede con el vaso? El vaso ya está formado, pero todavía no puede ser usado. El vaso tiene todavía un propósito que hacer. Entonces ya tú sientes, óyeme, pero yo entré en los propósitos de Dios, yo comencé a buscar a Dios. ¿Qué está sucediendo? Algo está pasando porque yo sigo todavía sin ver las obras de Dios, sin ver lo que yo quiero ver de Dios en mi vida. Entonces llega un momento que es el momento en el que tú estás en la intimidad. Es diferente. Ya Dios comienza a hacer intimacía contigo. Ya Dios comienza tal vez a revelarte mediante sueños, pero no te está usando. O sea, tú no estás viendo los propósitos que tú realmente quieres ver de Dios en tu vida. Entonces llega un momento de calma. Esto me recuerda a algo que se hace mucha mención, que es los procesos que pasa el águila. El águila, hay un momento en el que envejece y ya su pico no funciona y sus alas tampoco la ayudan porque no puede tomar suficiente altura. Entonces el águila entra en una cueva y en la cueva el águila golpea su pico contra la roca hasta destruirlo, donde los demás animales están al acecho, la serpiente está al acecho para destruir el águila. Entonces ella está en un momento de total vulnerabilidad porque lo primero que hace antes de destruir su pico es quitarse todo el plumaje, luego destruye su pico y luego se sienta a esperar en un momento totalmente de silencio, en el que está en total temor, a esperar a que todo el plumaje y el pico le vuelva a crecer, para entonces poder remontar sobre las alturas y poder bajar de aquella alta montaña. ¿Qué sucede? Que en este momento está en un momento de vulnerabilidad donde todos los animales alrededor pueden alimentarse de ella. Entonces ella está preocupada.
Y esto es algo que del barro que tiene mucha conexión con esto. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que somos nosotros, en el que ya Dios nos tiene como barro, que ahora tenemos que permitir, tenemos que tomar la decisión de subir a las alturas, de remontarnos a las alturas para poder llegar a la montaña. Ese es el momento en el que nosotros permitimos que Dios nos forme como barro. Entonces, ¿qué sucede? Que ya después que estamos en la forma de barro, entonces, ok, nos forman, nos dan la forma de vaso, pero todavía le faltan las terminaciones. Entonces, en que uno está en el tiempo en el que ya uno destruyó su pico y se quitó el plumaje. Y ya tú simplemente estás en un silencio, buscando a Dios lo más que tú puedes en la intimacía. Pero ¿qué sucede? Que este es el momento en el que realmente tú te sientes como que todavía tú no has servido los propósitos completos de Dios. Entonces donde Dios comienza, ok, ahora te voy a dar los puntos finales. Ahora voy a comenzar a escribir, a dar los detalles que tú necesitas. Y cuando tú estás totalmente completo, entonces llega el momento en el que Dios puede utilizarte. Yo hago este punto del vaso y del águila porque el, el, uh, el rey Nabucodonosor, Dios dice en el versículo 8, 9, toma, toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro enladrillado que está a la puerta de la casa de Faraón, a vista de los hombres de Judá, y diles: así ha dicho Jehová, he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi hijo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ella. Son piedras primeramente que están escondidas, porque es algo que el pueblo, el Dios ha guardado específicamente, ha escondido. Este rey le está diciendo: mira, a este yo lo voy a mandar, él va a salir de la nada. Y este va a ser el rey que yo voy a utilizar para llevarlo a ustedes realmente al propósito que yo quiero. Dios todavía no se ha olvidado del pueblo, pero el pueblo tiene que pasar por un proceso. Dios todavía no se ha olvidado de ellos. Dios no le está diciendo: yo te voy a mandar el castigo solo porque sí. El problema es que el pueblo tiene que entender que ellos tienen que actuar conforme al propósito de Dios y que ellos estaban simplemente yéndose a una doctrina totalmente diferente de la de Dios. Ellos estaban simplemente desviándose porque se están yendo a un pueblo idólatra, se están yendo a un pueblo que no tiene principios de Dios. Entonces, me agrada algo de este versículo, y es que Dios dice que lo va a poner el ladrillo, que es al que él está utilizando, al que él está haciendo referencia como Nabucodonosor, sobre el barro, sobre lo que yo estoy utilizando. Y ese ladrillo yo lo voy a utilizar, pero al mismo tiempo está diciendo: este mismo que yo voy a utilizar es barro en mis manos. Este mismo que yo voy a utilizar, yo lo estoy moldeando, porque con él es que yo voy a llevar un cambio a ustedes. Daniel, cuando ya en el libro de Daniel, perdón, cuando ya Nabucodonosor está en el reino y ha tomado, y todo esto que dice esta palabra ha sucedido, Dios entonces comienza a tratar con Nabucodonosor. Dice que Nabucodonosor lo primero que hace es algo increíble lo que hace. Estamos hablando de un hombre que está totalmente envuelto en pecado. Es un hombre que sinceramente está totalmente apartado de Dios. Construye una estatua gigante. Y en esta estatua gigante dice que todo el mundo tiene que postrarse y adorar. Manda a buscar un grupo al pueblo de Dios, a la tierra santa. O sea, es algo como: wow, ¿a quién se le ocurre buscar algo así? Porque tú estás
Tú eres tan idólatra que tú dices que tú eres por encima de los dioses. Y cuando sonaban las trompetas, todo el mundo tenía que arrodillarse, todo el mundo tenía que buscar. Y aquí es donde comienza Dios a moldear a este hombre. Porque primero Dios tenía que cumplir el propósito de moldeo de él en el pueblo de Israel. Por eso dice, mira, es un ladrillo lo que voy a mandar. Y ustedes que son barro, con eso, con la fuerza, es que yo lo voy a moldear. Y, ok, cuando esto sucede, entonces Nabucodonosor es el barro. Nabucodonosor es el que está siendo moldeado en las manos de Dios, porque ahora estamos hablando de que una persona que está básicamente rigiendo al pueblo, porque lo que Dios le ha dicho al pueblo mediante a esto, anteriormente del rey Nabucodonosor, era que este rey iba a gobernar, pero que iba a gobernar en grande, iba a gobernar sobre toda la tierra. Si vamos al libro de Daniel, gloria a Dios. Si vamos al libro de Daniel, entonces nos damos cuenta de todas estas cosas. Bueno, esta Biblia. Okay. Primero es que Dios comienza a hacer ver a Nabucodonosor a través de Daniel que él es más grande que todas las cosas. El primer movimiento que Dios hace en Nabucodonosor es que Sadrach, Mesach y Abednego se reniegan totalmente a adorar la estatua. El corazón duro de Nabucodonosor inmediatamente va en contra de los propósitos de Dios para él. Y dice, ok, a eso mándenlo a matar, porque yo puse una ley que todo el que fuera a adorar no adorar a la imagen, fuera muerto a fuego. Lo primero que se ve en esto es que el fuego lo manda a subir mayor de lo que normalmente es el fuego. Eso quiere decir que en él primero hay una semilla, hay un rencor totalmente. Hay algo que lo prepondera a él. Él entiende que él es mayor que todo. Y esto le creó rencor. Él entiende que es mayor que todo, absolutamente. Es la altivez. Es muchas veces una de las etapas que nosotros tenemos que ser moldeados. Entonces Dios comienza a tratar, ok, lo primero es que tú eres incrédulo. Esa etapa yo la voy a romper porque yo te necesito a ti en un nivel de credulidad para yo poder entrarte al designio que yo te quiero. Entonces lo primero con lo que yo voy a romper va a ser con tu incredulidad. Aquí es cuando ellos se reniegan. Lo segundo que te voy a entrar en confianza, dependencia de mí. Yo quiero que tú empieces a ver lo que significa la dependencia de mí y cómo esa dependencia de mí puede llevar a poder. Entonces, este hombre que se entiende él mismo que tiene poder sobre mayor que todas las cosas, tanto que él mismo dice que él mismo se proclama Dios. Él entiende que él tiene poder y que no hay poder más grande que él. Entonces Dios le dice, ahora yo te voy a demostrar dónde está el poder. El poder está en la dependencia de mí. Entonces, cuando entran estos tres muchachos al horno de fuego, dice que Nabucodonosor, no absolutamente nadie, Nabucodonosor directamente, dice que es lo que está pasando aquí. Porque yo mandé echar 3, pero yo estoy viendo 4. Lo primero es que la revelación no se le da a otro, se le da directamente a él. Él es el que lo ve. Él es el que dice, yo estoy viendo 4. Sáquenme esa gente de ahí porque yo estoy viendo 4. Esto no es posible. Yo mandé echar 3. Y el que estoy viendo 4 tiene semejanza como de Dios. O sea, él lo que está diciendo es, yo estoy viendo el poder de Dios moverse en ese lugar. Eso fue lo primero que él vio. Lo primero es que la revelación se le da a él porque él es el barro y él es el que tiene que ser moldeado en este aspecto, en el aspecto de dependencia, en el aspecto de él entonces también bajar su ego y decir yo no soy mayor que Dios,
Dios es mayor que yo y mi dependencia de Dios es lo que me va a llevar a mí a tener poder. No el hecho de que yo me crea que yo soy todo posible y que todo soy yo. Entonces, cuando Dios rompe todos estos vínculos, que es el momento normalmente, mayormente, cuando estamos en el mundo, cuando estamos con las cosas del mundo, es cuando Dios comienza a moldearnos, a tratar de tratar con nosotros. Cuando tú comienzas a ver, ok, fulano de tal me habló de la palabra de Dios y ahora yo tengo todos los días una persona que viene a mi casa a hablarme de la palabra. Esto es algo increíble. Yo no sé dónde esto me salió. Me profetizaron. Fui a una iglesia, me decidí yo a ir a una iglesia la semana pasada. Me profetizaron que yo iba a ser un profeta de las naciones. Y ahora esto es increíble. Donde quiera que me paro, una gente me para darme un tratado. Donde quiera que me paro, alguien me dice, óyeme, tengo una palabra de Dios para ti. Esto es algo increíble lo que está sucediendo. Es el momento donde Dios comienza a formarte, donde en verdad tú te conviertes en barro. La segunda cosa que pasa con Nabucodonosor es que Nabucodonosor tiene un sueño. Este es un sueño bastante extraño porque Dios le está revelando al Mesías. Dios le está revelando las cosas que van a venir al futuro. Pero Dios le está incluso revelando a él mismo su futuro y qué es lo que Dios va a hacer con él. Pero ¿qué sucede? Que Dios no se lo revela a uno de los muchachos que ya están separados para Dios y que están buscando de Dios y que están, ya son el vaso y encima de que son el vaso tienen todos los puntos ya plasmados. Ya son personas que se están moviendo en un nivel de gloria mayor que Dios está manifestando a través de ellos, que todo el mundo puede ver la gloria de Dios por medio de ellos, pero va al barro que ahora está tratando de formar y a este que le da la revelación. Pero ¿por qué se la da a él? Se la da a él porque Nabucodonosor, Dios está tratando una parte más con Nabucodonosor, está tratando la parte en la que le está diciendo, yo quiero ver que tú realmente tengas dependencia de mí y que tú entiendas que los ídolos, que es la otra parte que a ti te está haciendo problemática en tu vida, tú tienes que sacarlo porque yo soy Dios omnipotente y es solamente a través de mí. Entonces Dios comienza a moldear esa otra parte. Ok, ahora quiero sacarte los ídolos. Porque muchas veces Dios tiene que comenzar a sacar las cosas que hay en nosotros. Pero para sacar esa cosa que hay en nosotros es difícil porque tú no quieres dejarla, yo no quiero dejarla. Es algo que en verdad nosotros estamos atados a eso porque nos gusta. Los deseos de la carne, lo que nosotros queremos, lo que realmente nos hace bien en la carne, lo que nosotros queremos. Pero ¿qué sucede? Dios los otros días, yo estaba orando y yo entendí algo de parte de Dios los otros días. Y es que si mi espíritu pelea con mi carne y el espíritu de Dios dice que está dentro de mí, entonces mi espíritu tiene que agarrarse al espíritu de Dios y obrar conforme al espíritu de Dios. Entonces mi carne se sujeta a lo que diga mi espíritu. Eso fue algo, yo lo entendí más profundo, pero quiero decirlo así directamente, es bien entendible. Yo sé que eso es algo que muchas veces se ha dicho, pero entenderlo realmente, esa es la parte, entenderlo realmente, entender qué es lo que Dios quiere decirnos con esto. ¿Qué es lo que Dios quiere buscar con esto? Dios quiere buscar que lo que decía Pablo, por ejemplo, mira, yo siento un aguijón, que ese aguijón me da punzada, pero yo no quiero dejar de él, porque lo que quiere mi carne, eso no hago, porque me he hecho esclavo de Jesucristo. Eso dice, es básicamente lo que Pablo está diciendo más adelante cuando está hablando de todas las cosas que realmente él dice que él es esclavo de Dios porque él ya no hace lo que él quiere, sino que él hace lo que él no quiere, él hace lo que realmente Dios lo comanda hacer. Y esa es muchas veces la parte que nosotros no queremos dejar, la parte que nosotros no queremos afianzar, que dejar que Dios nos comande y que nosotros podamos hacer lo que Dios quiere.
Sucede que en el sueño a Nabucodonosor le es revelado el final de los tiempos, le es revelado el Mesías. Pero él no manda a buscar a Dios por su incredulidad, sino que él manda primeramente a buscar a los profetas de Baal. Y todos esos profetas que él tiene son los que él llama. Y ninguno le puede dar la revelación porque él ha olvidado el sueño. ¿Qué sucede? Que entonces Daniel, que es el que él tiene como jefe de todos los profetas, que él no manda a buscar. Entonces él que hace intervención y viene delante del rey, porque escucha todas las cosas que están pasando. Y le dice, óyeme rey, yo te voy a revelar el sueño, dame un tiempo porque yo voy a buscar ahora a Dios y Él me hará conocer todas estas cosas. Ahí comienza el movimiento de Dios para moldear a Nabucodonosor, el movimiento de Dios para darle forma a lo que Nabucodonosor está haciendo estragos, que es que Nabucodonosor todavía no quiere depender de Dios, que es que Nabucodonosor todavía es idólatra, que es que Nabucodonosor todavía no cree en los designios de Dios. Todavía él está viendo que todo lo que ha pasado realmente ha pasado porque Dios lo predispuso que sucediera así. Él vio todas estas cosas acontecerse, él lo vio y fue profetizado antes de él ser rey. Y encima de que todo eso fue profetizado antes de ser rey, él lo conocía porque él tenía los libros de los israelitas. Él conocía estas cosas, él sabía estas cosas, pero él no las quería aceptar. Entonces sucede que ahí Dios comienza a tratar con él y viene Daniel y Dios le revela a Daniel todo lo que había de pasar. Y entonces él comienza a ver unas cosas, pero ¿qué sucede? Que ahí Dios le revela algo más. Me parece que, no estoy seguro si fue en esa parte o más adelante. Creo que fue ahí mismo, sí. Dios le revela otra cosa. Dios le revela, ahora tú vas a estar por un tiempo que todo tu reinado va a ser quitado y tú vas a terminar como los animales. Porque Dios necesitaba moldearlo. Tú vas a necesitar cambiar y destruir todas esas cosas que realmente te están impidiendo a ti que tú puedas entrar, que tú puedas ver la gloria de Dios. Tú vas a tener que destruir todo eso. Yo te voy a meter en un tiempo en el que tú tengas que buscarme, en el que tú tengas que depender de mí, en el que todo lo que tú crees que tú tienes, tú te des cuenta que no es tuyo, que yo te lo entregué, en el que tú puedas ver que tú dependes de Dios. Entonces, en ese tiempo, en el tiempo que yo voy a comenzar a darte forma. En ese tiempo, en el que Dios va a comenzar a tratar contigo. En ese tiempo en el que tú eres águila, que tú estás siendo perseguido por los demás, porque tú no tienes plumaje, porque tú no tienes pico. En el momento en el que entonces yo voy a comenzar a moldearte como yo te quiero, a comenzar a transformarte como yo te quiero. Entonces, ¿qué sucede? Que después de esta profecía, Nabucodonosor llega un momento en el que en el libro, en la Biblia, lo escriben como la locura de Nabucodonosor. Quiero leerlo. Él mismo, primeramente, escribe, dice, él mismo escribe esta parte. Dice, Rey Nabucodonosor, a todos los pueblos de las naciones y lenguas que moran sobre la tierra, se ha vuelto profeta de las naciones. Paz os sea multiplicada. Conviene que yo os declare estas señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, o sea, totalmente eterno y que no tiene mayor. Su señorío de generación en generación por todos los siglos.
Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en la cama, las imágenes y visiones en mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que viniera delante de mí todos los sabios de Babilonia. Oh, sí, era ahí, lo que pasa es que estaba confundido. Para que me mostraten la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos. Les dije el sueño, pero ninguno pudo interpretarlo. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Baltasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Baltasar, jefe de los magos, ya que he entendido que en ti hay espíritu de dioses santos y misterios que se esconde, declárame las visiones que en mi sueño he visto y su interpretación. Quiero pasar esa parte. O no, esta parte es necesaria. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande, y crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía la sombra y las bestias del campo, y en sus ramas hacía morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él, y las aves en sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Baltasar, dirás su interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes. El árbol, esto es en el versículo 20, ya Daniel dándole la revelación del sueño. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llevaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en él había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas andaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta los cielos, y tu dominio hasta los confines de la tierra. O sea, de ahí Dios está cumpliendo una palabra, y era el dominio que iba a tener, que era un dominio tan grande que iba a cubrir todos los confines de la tierra. En cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol, destruidlo, mas la copa y sus raíces dejaréis en tierra, con ataduras de hierro y bronce y hierba en el campo sea mojado con el rocío del cielo, y que las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarás como los bueyes, y el rocío del cielo será tu bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio entre los hombres. O sea, 7 años, 7 tiempos eran 7 años. 7 años iba a durar Nabucodonosor apacentándose como si fuera bestia en el campo, porque todo el mundo lo iba a entender como loco. Por eso el capítulo le pusieron la locura de Nabucodonosor. Y en cuanto a la orden de dejar la tierra, la cepa y las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme.
luego que reconozcas que el cielo gobierna. Esta es la parte principal. Aquí es donde está lo que Dios quiere moldear en él. Aquí es donde está lo que Dios quiere moldear en nosotros. Y es que nosotros entendamos que nosotros no tenemos poder, que el poder viene de parte de Dios y que si el mismo Jesucristo tuvo que buscar poder, nosotros también tenemos que buscar poder. Y esto es en la intimidad. Esto es en el momento en el que está en los 7 años, en el momento en el que tú estás en el campo, porque esos 7 años representan algo, representa un tiempo de parte de Dios en el que tú tienes que apartarte y decir, oye, ahora me toca búsqueda, ahora me toca sencillamente yo estar en intimidad con Dios y yo tratar de conquistar lo que Dios tiene para mí. Es el tiempo en el que tú te preparas, es el tiempo en el que tú lees, tú buscas de parte de Dios, es el tiempo en el que tú te apartas totalmente para Dios, es el tiempo en el que quizá tú ves como que Dios se olvidó de ti, pero no es que Dios esté olvidado de ti, es que tú necesitas primero crear una intimidad con Dios. Es como cuando tú conoces una persona y son amigos y sucede que para que ese momento en el que tú tienes tanta confianza con esa persona llegue, tú tienes primero que crear una relación con esa persona de amistad. Y entonces en ese momento comienza a haber confianza y va a llegar un momento en el que van a estar hablando cosas que son bien íntimas. Entonces, ¿qué sucede? Que esta es la intimidad, este es el momento en el que nosotros entramos en esa intimidad con Dios, en el que tú abres el corazón y realmente buscas lo que viene de parte del reino. Es donde tú dejas de pedir las cosas. Yo necesito un carro, yo necesito una casa, yo necesito la comida, no la tengo, o cualquier cosa de eso, y tú empiezas a decirle a Dios, yo necesito que tú me uses. Yo necesito que mis manos sean de tu agrado. Yo necesito que mis pies caminen donde tú me lleves. Yo necesito discernimiento de espíritu. Yo necesito que tú me hables porque quiero conocerte. Yo necesito dones del espíritu. Yo necesito cosas que ayuden a otro. Y donde tú comienzas a decirle, yo quiero que tú traigas al arrepentimiento, etcétera. Tú comienzas a buscar las cosas que vienen del reino de Dios. Es el momento en el que realmente tú te sientes de una manera, que tú te sientas a orar, inmediatamente tú te sientas a orar, el Espíritu Santo comienza a ministrarte por qué orar, porque es el momento en el que de verdad tú creas una intimidad con Dios. Y yo entendí esto porque yo se lo pedí a Dios, yo le pedí a Dios, yo quiero esa intimidad contigo, porque yo esa intimidad la tenía. Y sinceramente pasaron muchas cosas en mi vida y yo sentí que esa intimidad se había ido. Entonces, yo se lo pedí bastante a Dios y llegó un momento en el que, pues, Dios trajo respuesta porque yo me había predispuesto y ya a dejar todas las cosas que yo sabía que me estaban impidiendo buscarlo de esa manera y entrar a esa intimidad. Y ya era el momento en el que realmente tenían que pasar las cosas. Pero ¿qué sucede? Que este mensaje viene de ahí. Dios me metió en un momento en el que sinceramente yo, yo estaba, yo estaba totalmente, por así decirlo, yo me deprimí. Yo estaba totalmente, no entendía las cosas y le decía a Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y comencé a buscarle, como dicen, la quinta pata al gato. Entonces sucede que en ese momento Dios me mandó una persona que me dio un mensaje y me hizo entender algo. Y es que en el momento donde está la prueba te llega, el problema te llega porque Dios quiere moldear algo en ti. Y lo que te causa la prueba, si me causa un problema, no es una prueba, es una tentación. Si me causa que yo me aleje de Dios, ya no es una prueba, sino una tentación. Entonces fue cuando yo lo entendí, yo dije, wow, esto me tiene que llevar a un propósito más grande. Yo comencé a buscar de una manera tan grande que Dios comenzó a hacerme entender las cosas. Y ya lo que para mí era un problema se convirtió en algo que me estaba ayudando en mi vida espiritual. Entonces resultó que eso me movió y
y me hizo llegar hasta este momento. Fueron pasando muchas cosas de las que no voy a contar ahora. Y Dios me llevó a este momento en el que realmente yo entiendo que Dios me tiene en el momento en el que está tratando de darme los puntos finales, en el que yo sé que Dios me va a tener por mucho tiempo buscándolo. Y, y esto es realmente lo que yo quiero que nosotros entendamos, que lo que yo quiero realmente compartir, que no te, no te lleguen las pruebas y las cosas te alejen, porque si una prueba te aleja de Dios, entonces no es una prueba, es una tentación y tú estás cayendo por la tentación. Pero cuando es una prueba, esas cosas comienzan a impulsarte, a impulsarte, a impulsarte, a impulsarte. Y ya cuando tú dices yo no puedo, entonces tú dices yo no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me voy a meter de rodillas, me voy a meter de ayuno, me voy a meter de oración porque yo necesito que Dios cambie esta parte de mí. Entonces tú comienzas a entender todas las cosas que hacen falta en ti. Y este es el momento de los 7 años, el momento en el que Nabucodonosor, en el que el yo, que no va de acuerdo a los propósitos de Dios, está siendo transformado. Dice que el reino sigue firme, porque no es que Dios te va a quitar las cosas que tú tienes, no es que Dios te va a quitar las bendiciones que tú tienes, sino vete a la lectura de Job. A Job no le fue quitado, a Job le fue retenido por algún tiempo, porque después que le fue retenido, no le fue duplicado, le fue cuatruplicado, se le devolvió todo. ¿Por qué? Por la fidelidad. Job estaba buscando, Job lo que era una prueba, Job no permitió que se convirtiera en una tentación. Job lo mantuvo como una prueba. Job siguió impulsándose hacia adelante. Job siguió orando. Job duplicó la oración. Job simplemente se metió más de ayuno con Dios. Job hizo que esto constituyera algo que lo hiciera a él llegar al propósito de Dios en él. Y dice, me voy a adelantar al versículo 29. Al cabo de 12 meses, pasando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, oh no, espérate. Oh, sí. Al cabo de unos meses, paseando en el palacio real, habló el rey y dijo, ¿no está la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, el ego de nuevo, que era lo que Dios estaba tratando de moldear en él, y para glorificar mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y le dijo, así te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación. Versículo 33. En esa misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las aves. Mas al fin de un tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Cuando tú decides, este es el momento en el que yo voy a cambiar, y te metes en un propósito porque tú quieres cambiar, porque no es simplemente decir yo voy a cambiar, es decirlo y accionarlo. Y cuando tú lo accionas, entonces el cielo, Jehová comienza a obrar alrededor tuyo. Y todo lo que tú estás pidiendo comienza a funcionar de acuerdo a los propósitos de Dios. Ya es donde, por ejemplo, se está planeando un culto realmente fuerte en el que se va a ver la gloria de Dios, pero hay un propósito, y es que el culto precisamente tú ves, oye, le pusieron el nombre de lo mismo que yo necesito,
Y cuando vas allá, Dios trata conmigo, trata contigo, tú eres la primera persona que Dios comienza a moverse y a orar contigo. Y eso es algo increíble en tu vida que te cambia totalmente, pero es porque ya tú entraste a la primera parte, tú levantaste los ojos al cielo y dijiste, ok, es tuyo el poder, yo no soy el que gobierno, entonces yo te voy a dejar obrar. Y tú comienzas a crear esa intimidad y ahí comienza Dios a obrar. Dice en el versículo 34, mas al fin de un tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo. El que está diciendo esto es el mismo hombre que cuando comienza este capítulo, este libro, dice, yo soy sobre todas las cosas y no hay Dios sobre mí. O sea, él mismo se hace tan grande que por eso él se cree esta imagen. Y fue moldeado a una manera que de creerse Dios, se hizo él mismo siervo. Él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino. Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido, y mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, gloria a Dios, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Quiero dejarlo hasta aquí porque no hay nada más que añadir. Este es el momento en el que Nabucodonosor entiende quién es Dios. Y cuando es moldeado ya se convierte en vaso y comienza a ver lo que es la gloria de Dios. Por eso dice, él humilla a los que andan con soberbia. El que era soberbio se convirtió en un vaso humillado, se convirtió en un cordero. Eso es algo increíble. Por eso a mí me encanta este personaje, porque lo que Dios hace con este personaje es algo increíble. Este es el personaje perfecto para tú buscar y decir, yo sé que Nabucodonosor fue bastante fuerte, pero este es el personaje perfecto para tú verlo y decir, wow, lo que Dios puede hacer conmigo. Wow, las cosas de donde Dios me sacó. Wow, de donde Dios me va a seguir sacando. Yo tengo que ser barro, yo tengo que dejar de ser soberbio, yo tengo que tratar de volverme a buscar a Dios y dejar todas las cosas que tal vez me han impedido entrar en intimidad con Dios, porque Dios no se olvida ni se ha olvidado de mí. Dios te bendiga y Dios te guarde.